Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón Ingenieril en el que vamos a ver qué hacemos con las resistencias cuando no tenemos un valor exacto o un valor que podamos comprar. Ponte en situación, tenemos un esquema o tenemos un circuito que o bien hemos obtenido o que bien hemos calculado y tenemos que conseguir una resistencia la cual o bien no existe comercialmente o bien vamos a la tienda o al distribuidor y no la tienen en ese momento, no tiene ese valor en stock. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos una resistencia mayor? ¿Elegimos una resistencia menor? ¿Hacemos combinaciones? Hace unos días surgió en Twitter este debate a partir de uno de los comentarios de Gustavo Reinaga en el podcast de Programar Fácil, que te dejo el enlace en la caja de descripción para que vayas a escucharlo si quieres. Y la respuesta no es sencilla. Elegir un valor por encima o un valor por debajo no es una respuesta que se pueda dar una respuesta única, siempre por encima o siempre por debajo, porque depende del circuito. Lo más importante a la hora de elegir una resistencia por encima o por debajo, en realidad es saber qué hace esa resistencia. Puede ser que nos afecte de manera positiva, de manera negativa o que no nos afecte o que la variación no nos afecte. Evidentemente, si en un circuito cambiamos el valor de una de las resistencias, con casi toda seguridad vamos a cambiar las propiedades o vamos a cambiar cómo funciona ese circuito. Ese cambio puede ser importante o no en función de básicamente cuál sea la función de esa resistencia. Así que voy a repasar tres ejemplos. Vamos a ver tres ejemplos en los cuales en uno hay que elegir una resistencia menor, en otro hay que elegir una resistencia mayor y en otro nos da exactamente igual. Y para hacer el ejemplo voy a usar dos circuitos. El primero es este, que es el del búmetro, que ya lo hemos tratado varias veces en el canal. Vamos a empezar con un clásico y es una resistencia menor. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un LED como este, que está siempre alimentado a está en este caso alimentado a 5 voltios, con el 7805, lo que va a ocurrir es que nosotros necesitamos una resistencia, creo recordar que era de 213 ohmios, según la teoría. Cosa que en realidad no es posible, porque esa resistencia no existe comercialmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos la inferior, que creo que es la de 200 ohmios, o buscamos la superior, que es la de 220. Bueno, pues depende. En este caso vamos a seleccionar la superior. ¿Por qué? Bueno, porque esta resistencia que tenemos aquí, R8, lo que hace es, 1, provocar una caída de tensión para que los 5 voltios no caigan directamente en el LED, y 2, limitar la corriente que circula a través del LED. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que si aumentamos la resistencia disminuimos la corriente. Y al revés, si disminuimos la resistencia aumenta la corriente. Nosotros sabemos que para que el LED funcione al límite, es decir, con la corriente máxima, que creo recordar que para este caso eran 15 mA, teníamos que poner una resistencia de 213 ohmios. Si circula más de 15 mA, el LED se puede quemar. Si circula menos, el LED va a brillar un poquito menos, pero va a funcionar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente buscamos una resistencia con un valor mayor, porque de esta manera lo que vamos a provocar es que caiga un poquito la corriente y no quememos el LED. No va a brillar con todo el brillo original que nos proporcionaban los 15 mA, pero no vamos a quemar el LED. Entonces elegimos una resistencia mayor. ¿Por qué? Porque limita la corriente y en este caso no nos podemos permitir que por aquí circulen más de 15 mA. Por eso, aunque la teoría nos dice 213 ohmios en la resistencia, nosotros nos vamos a 220 ohmios. ¿Vale? Un caso en el cual nos tenemos que ir para arriba. ¿Por qué? Porque está limitando la corriente y en este caso no podemos pasarnos de la corriente por encima. Puede haber otro caso en el que sea al revés, que no podamos pasarnos de la corriente por debajo, es decir, que sea una corriente mínima. También puede darse el caso. Otro ejemplo es el del filtro. En este caso nosotros tenemos un filtro, dos filtros en realidad, pero vamos a coger solo por ejemplo este primero, que es un filtro paso altos. Es un filtro en el cual partimos de la idea de que necesitamos una frecuencia de corte de 2 kHz, 2000 Hz, y de que tenemos que usar un condensador de 10 nanofaradios, y a partir de ahí, en ese caso, tendríamos que calcular la resistencia. Esto ya lo vimos cómo se calculaba en el tutorial anterior sobre este preciso circuito, así que te dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo, pero lo importante aquí es que nos salía, no sé si eran 7K y pico, y cogemos una superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí. En este caso también podríamos haber cogido una inferior. ¿Por qué? Bueno, porque hagamos lo que hagamos, cojamos la resistencia que cojamos, al no coger la resistencia exacta para el filtro, la frecuencia de corte del filtro va a variar, no van a ser los 2 kHz que queríamos. Pero en este caso, que varíe la frecuencia de corte un poquito hacia arriba
o un poquito hacia abajo no es realmente importante. Entonces, en este caso, coger una resistencia superior o inferior afecta, pero no es tan importante. Aquí no tenemos juegos con corrientes, aunque en realidad sí, y no tenemos juegos con tensiones, así que esta pequeña variación en la frecuencia de corte del filtro no nos va a variar, no nos va a importar en exceso. Y lo mismo ocurre con este filtro. Es decir, en este caso es un ejemplo en el cual coger uno superior o un inferior no nos va a variar en exceso y no nos va a importar demasiado, cogemos la que tengamos a mano. Precisamente porque variar en este caso la frecuencia de corte de este filtro concreto no es crucial, es un filtro de audio, no es altamente crucial. En otro tipo de filtros sí puede ser crucial, en este caso no. Por tanto, superior o inferior, lo que tengas a mano. Y vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo es este circuito. Este circuito, en el cual vamos a usar solo la tercera etapa, es un circuito en el cual hacemos un filtrado, pero lo que me interesa de esta etapa lo que me interesa de este circuito es esta última etapa, que es una etapa de suma y de amplificación. Nos olvidamos de la suma y lo que nos importa aquí para el ejemplo es esta amplificación. Es un amplificador inversor cuya ganancia... es un amplificador no inversor cuya ganancia es, en este caso 1000, porque es un megaohmio entre un K. ¿Qué ocurre? Bueno, este circuito estaba pensado para que a la salida tenga 4,5 voltios de pico, ¿vale? Considerando la entrada y considerando esta ganancia de 1000. Imaginaros que esta resistencia 2, en vez de ser de 1 megaohmio, que es la teoría, y que es fácil de conseguir, un megaohmio es muy fácil de conseguir, montamos una de 1,5 megaohmios. Lo que va a ocurrir es que la ganancia va a dejar de ser 1000 y va a ser 1500. Eso significa que si hacemos un cálculo rápido, no vamos a tener bajo ningún concepto 4,5 voltios de pico, sino que vamos a tener, vamos a tener 6,75 voltios de pico. Y 6,75 voltios de pico puede ser que sea destructivo. ¿Por qué? Bueno, porque esta salida de aquí en realidad va hacia, básicamente hacia una tarjeta de adquisición de datos. Y la tarjeta de adquisición de datos, en teoría, bueno, y supongo que la práctica también, tiene una protección de sobretensiones a la entrada. Es decir, si introduces más tensión de la que debes, hasta un cierto límite, la tarjeta es capaz de bloquearlo y no quemarse. Y sobre todo no quemar el ADC de la tarjeta. Pero puede ser que no la tenga. Imaginaos que la tarjeta no tiene protección a la entrada. Y la tarjeta es de más o menos 5 voltios, por eso nosotros estábamos introduciendo 4,5 voltios de pico, y de repente le entran 6,75 porque esta resistencia, en vez de ser de 1 megaohmio, es de 1,5 megaohmios. Pues es muy probable que quemes esa tarjeta de adquisición de datos. Y lamentablemente, esto es un ejemplo real. No ocurrió lo de quemar la tarjeta de adquisición de datos porque nos dimos cuenta de esta resistencia de 1 megaohmio antes, pero lamentablemente hay tiendas de electrónica, y en este caso pues ocurrió con una de aquí de Madrid, en España, que cuando tú le dices que tiene una resistencia de 1 megaohmio te la da de 1,5 megaohmios. Bueno, te la da del valor que le da la gana, desgraciadamente. En vez de decirte no tengo la resistencia, pues te mete un valor alterno, el que le dé la gana, que sea similar, y no te avisa. Y si no lo mides, pues en este caso, si no llegamos a darnos cuenta de que es de 1,5 megaohmios y lo ponemos directamente, pues a lo mejor hubiéramos quemado la tarjeta. Que tampoco hubiera ocurrido en realidad este ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo un poco bestia, porque en el ejemplo real la tarjeta era de más o menos 10 voltios, tampoco hubiera pasado nada. Pero si la tarjeta llega a ser de más o menos 5 voltios y no tiene protección, podíamos habernos cargado la tarjeta. Así que mucho cuidado. En resumen, coger un valor mayor o un valor menor no es una norma siempre mayor o siempre menor, depende de lo que está haciendo la resistencia. Si esta resistencia está ajustando una ganancia y ponemos una ganancia superior a la que necesitamos, puede ser que aquí a la salida la liemos. Así que cuidado. Y al revés, puede ser que si coger una resistencia menor nos provoque un problema. ¿Por qué? Porque circula más corriente de la que debe a través del LED y quemamos el LED. También puede ser. Son 3 ejemplos. Te animo a que dejes en los comentarios más ejemplos que te hayan ocurrido, que se te ocurran, sobre cuándo usar una resistencia mayor o una resistencia de menor valor al que teóricamente debes conseguir. Y sobre todo que si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer,
no olvides suscribirte para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.